Propuestas, compromisos, elecciones, candidatos y candidatas. Depende de vos. Información de lo que importa para tomar una decisión al momento de elegir. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Conduce Juan Carlos Genio. Depende de vos. No te lo perdás en el programa Santa Cruz 56 por Radio Santa Cruz. Depende de vos. Volvemos con Santa Cruz 56 y volvemos con Depende de vos. Y ahí está el segmento de todos los miércoles que desde hace una semana venimos promocionando este espacio de Depende de vos, relacionado con todo lo que tiene que ver con elecciones, candidatos, candidatas, propuestas, y bueno, es momento de conversar de estos temas porque ya estamos en un ambiente electoral, básicamente electoral, el país está electoralizado, las últimas semanas tiene que ver, estamos conversando en un tanto de economía y también estamos conversando más de política. Y por supuesto, corresponde en estos días reflexionar sobre qué están haciendo los partidos políticos, qué están haciendo los candidatos, candidatas, y claro, en esta oportunidad no podía ser de otra forma invitar a quienes son protagonistas también en sus propias contiendas políticas. Y con nosotros en este espacio está Tatiana Pérez Robles y Gerardo Rosado, con quienes conversaremos esta noche. Ambos son del Movimiento al Socialismo, perdón, del MNR. Ya le están cambiando, ¿no? Del MNR, del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Por supuesto, ¿y por qué nos hemos cruzado un poquito con el Movimiento al Socialismo? Porque, y esto es cierto, y todos hablan del Movimiento al Socialismo en este momento, y nos preguntamos qué es de los partidos políticos como el MNR. Y por eso es que nos hemos tomado la molestia de llamarlo, convocarlo y escucharlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los partidos políticos en esta coyuntura? Es mostrar lo que tienen para proponer al país. Y por supuesto el MNR, no se puede pensar Bolivia, no se puede pensar democracia si no se piensa también en lo que ha aportado el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Es una pieza fundamental en la consolidación de la democracia, en los cambios estructurales y por supuesto queremos saber qué es lo que están pensando internamente y para ello los tenemos acá, a Tatiana Pérez Robles y Gerardo Rosado. Muy buenas noches, bienvenidos a Depende de Vos. A ver, buenas noches a toda la audiencia por intermedio de todos sus canales de TikTok, Facebook y por todos los medios y las ondas potentes que van a todo el departamento. Primero, nosotros somos del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Yo apellido Rosado, entonces ustedes sabrán. No puede ser de otro color, dice. Pero además desde el nacimiento, desde el proceso de germinación mía, ya yo era rosado, así de claro. Entonces no hay cómo equivocarnos. Y Tatiana Pérez Robles, una mujer joven que viene también de una provincia, de Camiri, de Cordillera. Ambos somos candidatos en las elecciones internas del MNR, pero porque somos nacionalistas revolucionarios y porque creemos que el MNR, y estamos seguros y afirmamos que este es un instrumento político patrimonio de la historia política de este país. Este país no era viable y ha sido viable solo porque el MNR lo ha hecho viable. El MNR ha participado en los cambios profundos en el ámbito económico, social, cultural, desde el siglo pasado y fundamentalmente con medidas sociales, con medidas económicas que el pueblo boliviano las tiene en su imaginario y que además no las puede olvidar, pero que los demás instrumentos políticos intentaron destruir, deshacer al movimiento nacionalista revolucionario y lo que han hecho es destruir Bolivia, porque hoy Bolivia está destruido y nosotros tenemos que recuperar a Bolivia. Tatiana Pérez, joven camireña, coméntenos, ¿cómo es que se involucra en esto de la política? ¿Cómo se involucra con el MNR?
Primero que nada, agradecer la invitación. Después de muchos años estoy volviendo a visitar la radio. Me gusta cómo está. Mi nombre es Tatiana, tengo 31 años y he iniciado como activista política desde aquellas luchas que llevábamos el pueblo boliviano en realidad para sacar a quien tanto daño le hizo al país, ¿no? Y ahora, como bien lo decía, estamos bajo el mismo mandato con el movimiento al socialismo y me integro a la política ya de manera partidaria. Uno, por los principios familiares que tengo, toda mi familia es MNRista y gracias a mi abuelo que es de la provincia Cordillera, también camireño, me hace la extensa invitación, logro conocer a todas las personas que están detrás de ese entorno, que como el compañero Mario Justiniano, el compañero Julio Legui, muchas personas que acompañan esta estructura, que siempre lo he dicho, ¿no? Me han dado ese sabor de poder aprender políticamente, ¿no? Creo que es un momento en que la juventud, no desde este año, querido Juan Carlos, sino desde ya hace bastantes años venimos en esta lucha democrática, en el que creo que el joven, la mujer y todos los ciudadanos en sí debemos ser partícipes del cambio que necesita Bolivia. Lo hablábamos de manera interna y decíamos, ¿qué es lo que necesita Bolivia? Estamos bajo el mismo sistema dictatorial, bajo el mismo las personas que están quebrando al país. ¿Hasta cuándo? Entonces creo que es momento de que nosotros de manera partidaria ya formemos este nuevo ciclo, la nueva era, ¿no? Y es de esa manera que estoy acá participando como joven, haciendo la extensa invitación también a todos los jóvenes, mujeres, personas que han sido y son de sangre rosada, del color rosado, que hay bastantes en Bolivia. Hemos podido recorrer las provincias junto al compañero Gerardo Rosado y tenemos ese sentimiento que sigue vivo de las personas que son movimentistas, ¿no? Tatiana, Gerardo, para cualquiera de los de la pregunta, y claro, uno no puede evitar de hacer ciertas reflexiones también en este sentido. La oposición es como si no existiera. Ese es un análisis muy general y muy básico también, y que se visibiliza en los medios de comunicación. ¿Por qué? Y la razón es porque en este momento, así como hace un momento me confundí entre el MNR y el MAS, y es que eso está en este momento establecido en el colectivo común, que el movimiento al socialismo internamente se está peleando y solamente se está hablando del movimiento al socialismo. ¿Qué es lo que propone el MNR? ¿Cómo está el movimiento nacionalista revolucionario? ¿Qué cambios están visibilizando? Esas son las preguntas que nos hacemos todos quienes también estamos viendo a otros partidos políticos como posiblemente una alternativa a que den respuestas a una situación que estamos viviendo, una situación en crisis económica, una situación con crisis política a nivel nacional. ¿Hay algunos partidos que puedan dar respuesta a estas necesidades? Es la gran pregunta. ¿Qué es lo que están proponiendo los jóvenes? ¿Y cómo están viviendo internamente? ¿Están divididos o están unidos? Es la gran pregunta también. Bueno, mire, usted decía, yo no sé si Tatiana quiere o comienzo. A ver, el MNR en este momento está en un proceso de elecciones internas, de democratización interna, cumpliendo las normas que regulan el funcionamiento de los partidos políticos, con una serie de retrasos por inconvenientes de orden técnico, administrativo, causados desde los órganos públicos del Estado y también algunos tropiezos dentro de la dinámica interna del partido. Pero sin embargo, no hemos olvidado de ninguna manera y hemos señalado las veces que ha sido posible que se nos dé la oportunidad en los diferentes espacios públicos de señalar que el MNR rechaza el autoritarismo, rechaza la exclusión, rechaza la forma de cómo se gobierna en este momento y cómo se destruye al país. Un país quebrado, sin posibilidades de exportar, sin posibilidades de producir, de darle mayor productividad, mayor valor agregado a lo que genera riqueza, a lo que genera empleo, a lo que genera trabajo. Pero vemos también un partido en función de gobierno que quiere llevar en la línea de que el pueblo boliviano ponga en su mentalidad de que no existen otras alternativas
para salir de la crisis y de la destrucción al que nos ha llevado. Nosotros tenemos la experiencia política de haberlo hecho tanto el año 1985 como el año 1993, con políticas claras, donde impusimos un modelo económico, social, que hasta hoy ha sido imposible de destruirlo y imposible de sustituirlo, por más nombres que le hayan cambiado y le quieran poner a esas medidas de orden social, a esas medidas de orden económico, que salvaron a Bolivia de un momento similar a este, de un momento de falta de dinero, de falta de reserva, de falta de empleo, de una salud totalmente desatendida y de un momento de inseguridad jurídica donde se violentan los derechos humanos, donde se violenta la propiedad privada, donde no se generan fuentes de trabajo y donde no se permite el uso de los medios tecnológicos necesarios para producir mayor cantidad de alimentos en Bolivia para el consumo interno y para la exportación que genera divisa, que es lo que se quejan los sectores de la bolivianidad. Gerardo, le propongo, vamos a ir a una pausa. Gerardo, por supuesto que seguramente tenemos mucho más que conversar en este sentido. Y Tatiana, vamos a conversar y vamos a regresar con la consulta que te hacía hace un momento, desde la mirada de los jóvenes que están proponiendo. ¿Cómo están viendo esta situación económica y política y cuál es la alternativa? ¿Sí? Vamos a ir a la pausa, ¿te parece, Teo? Sí, vamos a ir a la pausa en Santa Cruz 56, en este espacio, en este segmento de Depende de Vos. Total, dulce y candorosa, sufren la desilusión del triste mirar, no quieren perderme. Volvemos con Depende de Vos. Ahora Depende de Vos, por supuesto, como todos los miércoles vamos a abordar estos temas relacionados con política, candidatos, candidatas, propuestas, y en esta oportunidad estamos con Gerardo Rosado y también estamos con Tatiana Pérez del MNR. Y antes de ir a la pausa le preguntaba a Tatiana, desde la mirada de los jóvenes, ¿cuáles son las propuestas, cuál es la alternativa que están proponiendo desde el movimiento nacionalista revolucionario, desde el MNR, a esta situación que estamos viviendo en el país? Primero que nada, hay que aclarar que la era de la juventud, por ejemplo, en la actualidad, si nos ponemos a pensar, hace 13 años, hace 15 años, ¿cuántos años teníamos nosotros, no? Entonces, cuando iniciamos la visión política, solo conocíamos un partido, que es el Movimiento al Socialismo. Por ende, hay un desconocimiento total de la historia que ha llevado Bolivia a lo largo de los años, que es eso lo que hay que empezar a recuperar. Por ejemplo, el movimiento nacionalista revolucionario, ¿qué acciones, qué medidas ha tomado a lo largo de la historia de Bolivia? Que ha transformado prácticamente el país y que muchos partidos políticos, por así decirlo, entre comillas, se han colgado de las acciones que se hicieron en aquellos años, quien estaba presidente, el doctor Víctor Paz Estenssoro. Entonces nosotros como la juventud dentro del partido, lo que primero tenemos que hacer es formar líderes. Primero hacer la invitación a todos los jóvenes, uno, que sepa que el movimiento nacionalista revolucionario es un instrumento legalmente constituido, que ahora en la actualidad estamos viendo el pisoteo que nos hace el gobierno actual. Y no solamente el gobierno actual, porque hay una guerra de partidos políticos que por alguna razón quieren desaparecernos como sigla política, pero es algo que, como bien lo decía el doctor Gerardo, que estamos trabajando. Ahora venimos en unas elecciones internas, que eso va a ser el cambio, la renovación, la inclusión del movimentista. No solamente de aquel movimentista que nos enseñó, que fueron nuestros padres, nuestros abuelos, sino la inclusión del joven que necesita formarse políticamente. Si bien hablábamos de la actualidad económica, de la visión política que vive el departamento de Santa Cruz, empecemos por acá, por nuestra tierra, estamos totalmente quebrados, no hay a dónde ir, no hay una fuente de empleo. ¿Qué es lo que pasa? Ya está concluyendo una gestión y ¿qué cambios hemos visto? Entonces, por ende, creo que lo primero que debemos hacer como partido es la transformación, la formación y el liderazgo político que debe tener la juventud. ¿Por qué? Porque actualmente y en la época en la que vivimos, en el siglo XXI, o como le quieran llamar algunos, los millennials, que ya le dicen, entonces
Entonces necesitan una formación más allá de poder transformar, tener una visión totalmente diferente de lo que se quiere para el país, ¿no? Entonces creo que eso es nuestro primer punto, al menos en lo personal como joven, y estar dentro de una estructura partidaria como acompañando a Gerardo, es mi deseo transformar, crear líderes que realmente conozcan la historia del país, conozcan la historia de su departamento y veamos las posibilidades de abrir, ¿para qué? Para que conozcan las formaciones económicas, cómo debería manejarse tanto en un departamento. Me comentaba usted el tema medioambiental. Ahora estaba viendo las noticias que ya empezamos con los incendios. Esto es una noticia que vemos año tras año, querido Juan Carlos, todos los años. ¿Qué medidas estamos tomando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Solo somos opinólogos o somos buenos críticos también? ¿Por qué no tomar acciones dentro de la militancia o dentro de un partido político que podamos también nosotros ser esa luz que necesita el ciudadano para poder tener un cambio verdadero? Creo que eso es por mi parte. No sé si mi compañero Gerardo quisiera aportar algo más. La verdad que hablo desde el sentimiento de la juventud, ¿no? Me parece bien que exprese esto sobre el medio ambiente, porque realmente a todos nos queda desde la gran marcha que hubo desde el TIMNIS, ¿no es cierto? Así es. La concientización sobre la necesidad de pensar de manera permanente en la protección del medio ambiente. Y también lo hacemos cuando estamos llenos de humo en las comunidades y en las ciudades. Decimos, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Y por supuesto que hay que pensar en el medio ambiente, y las propuestas con seguridad tienen que ir también en ese sentido. Y a propósito, ya tenemos algunos mensajes. Sí, claro que sí. Nos escribe el escritor de la historia de la industria azucarera cruceña, sí. Fernando Aníbal dice: buenas noches. Una consulta para los invitados. Una de las virtudes del doctor Víctor Paz Estenssoro fue que representó un gobierno de visión nacional. Hoy la política se muestra muy regionalizada. Existe y ausencia de proyectos nacionales, dice. ¿Existe una crisis de liderazgo desde el Oriente? Mire, yo no voy a entrar al espacio de señalar si existe o no la crisis. Yo creo que lo que pasa en este momento es que hay un cierto momento de distensión producto de la presión que hace el gobierno autoritario del MAS, que ha destruido la economía, la parte social y la parte institucional de este país. Entonces, a ver, Arce y Evo han gobernado hasta ahorita 20 años. Han destruido la economía, han destruido la institucional de este país. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es que todo el colectivo boliviano, de hombres y mujeres, pensemos que hay que recuperar la democracia. Una democracia que tiene que imponer el Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos y dar seguridad jurídica. Democracia sin partidos políticos, democracia sin aplicación del Estado de Derecho no es viable y no existe. Entonces, por lo tanto, hay que reformar las estructuras y devolver la institucionalidad de este país, dejando que los poderes del Estado, los órganos del Estado funcionen por sí como manda la Constitución, como mandan las normas. Y para eso hay que hacer una reforma total del órgano judicial, hay que hacer una reforma total de los órganos coadyuvantes del sistema judicial, para que en este país se respete la propiedad privada, se dé seguridad jurídica al ciudadano en su propiedad, en su producción y en su venta. ¿Cómo puede ser un país que le quita los dólares a los bolivianos y se lo devuelve a los bolivianos y se lo devuelve en boliviano devaluado porque el dólar está a 10.50? ¿Cómo puede ser? Entonces hay que proponer una alternativa de un 21.060 moderado, que implique el fortalecimiento del Estado para regular, como siempre, sin tanto ir a estar cuestionando y vulnerando la propiedad privada, quitándole y confiscando esos recursos. Hay que devolver la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, titulando la tierra a grandes, pequeños y medianos, pero puntual y de manera individual, para que produzca, para que trabaje, para que genere empleo. Hay que agarrar y dejar que la producción ya
se garantice el consumo interno y se salga con la exportación para traer divisas para que no sufran los transportistas, los comerciantes, los bolivianos que no pueden comprar medicamentos porque se han encarecido, que no pueden ir a la educación porque los útiles están caros, que no pueden pagar los servicios de luz y agua porque están absolutamente caros, porque eso se maneja en términos de dólares. Hay que agarrar y destruir las bandas delincuenciales que han creado sectores del sector del gobierno que influyen para que atenten contra el medio ambiente, atenten contra la economía de los hombres y mujeres que producen este país y que han generado la complementariedad de que el Oriente haya sido productivo con Víctor Paz desde el año 54 y con la descentralización que era un comienzo de la profundización de la autonomía que hizo Gonzalo Sánchez de Lozada al aplicar la ley de descentralización administrativa, imponer un sistema de capitalización social que generó empleo, que generó la inversión que nunca había tenido este país, y hay que volverlo a hacer. Han hecho industria, han hecho empresa para competir con el privado, pero al privado le sacan todos los impuestos, ellos no pagan ninguno, y cuando le falta plata se la sacan del Banco Central, penden las reservas. Nosotros, ¿qué proponemos ahí? Proponemos regular, dar oportunidades a esos empresarios, a esos productores que toda la vida han llevado adelante la economía de este país, darles garantía en la tendencia de los medios de producción, darle la oportunidad en que sigan produciendo y disminuir los impuestos con los que estrangula este gobierno. A eso hay que reducir el tema del IVA, hay que ver el tema del impuesto a las utilidades de empresas, que hay que ver hasta dónde es regulable, hay que destruir y deshacer, capitalizarlas con hombres que invierten, que es el sector privado, esas que son absolutamente deficitarias. La única empresa que da utilidad en este país es Entel, pero ¿saben por qué? Porque todos pues consumimos mega, hasta los alumnos, antes el recreo era para comprar asadito o para comprar empanada, ahora es para comprar mega, por eso es que utilidad, y las demás son deficitarias, y eso ¿quién se come? Los bolivianos que sufrimos el hambre y la miseria. Eso tenemos que cambiar en este país, tenemos que cambiar el rol del Estado en la economía, eso proponemos, y eso va a dar y redundar en beneficio de una salud gratuita, que a la que haya, no con su famoso SUS, que no tiene ni remedios, que lo acaban de decir todos los días los ciudadanos, los médicos, los paramédicos, y peor ya el ciudadano boliviano, que no tiene ni siquiera para un paracetamol, ni un ibuprofeno ahí, no tiene nada que hacer. Esa salud es la que hay que acabar, y eso lo ha destruido este gobierno, Evo y Arce, y los dos que dicen que quieren competir son los únicos. No, señores, el MNR va a presentar en los próximos meses un programa alternativo que viabilice la economía, reconquiste la democracia y que dé perspectiva y garantice que los emprendedores, que los jóvenes que tienen 30, 25, 40 años, los apoyemos y sepan que no vamos a ir a atentar con su propiedad privada, vamos a ir a apoyarlo, a garantizarle que lo que tienen se le haga más grande, pero que también den fuente de empleo, que cumplan con las obligaciones que tiene de responsabilidad social con el pueblo boliviano, con el pago de salarios más justos y en su momento oportuno. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reformar el sistema educativo, pero no para ideologizar, sino para dar una educación amplia, con cultura, pero sin ideologizar, dando la oportunidad democrática de que no se los instruya a tener este sistema ideológico, sino a que se lo instruya para que libremente piense y decida cómo va a llevar adelante este país, cómo va a contribuir a este país desde su intelectualidad. Gerardo, parece bien que vayan lanzando estas ideas que seguramente van a plasmarla con seguridad en un programa o plan de gobierno en las futuras elecciones. Y claro, hablando ya de futuras elecciones, mencionaba que van a presentar una propuesta alternativa. ¿Y candidato? Candidato. Con absoluta seguridad hemos señalado y somos conscientes de que nosotros necesitamos, yo diría todos los bolivianos, un proyecto único en base a un programa, también con un hombre. La política se hace en base a hombres o mujeres, con un programa y con un respaldo social. Y eso hay que cautivarlo desde el proyecto. Y nosotros estamos propiciando, y absolutamente sepa el pueblo boliviano, que el MNR no va a dejar de esta premisa de sacar un solo candidato para que le dé las alternativas al pueblo boliviano con un programa absolutamente diferente, no destructor, un constructor de la bolivianidad y del mejor vivir en el futuro de los bolivianos con bienestar. Y no sé si usted pueda responder a la siguiente pregunta, o Tatiana tal vez, posiblemente. Hay muchos candidatos o precandidatos en este momento, y mucho se habla de la unidad posible. ¿Es posible esta unidad
si el MNR tuviera que elegir entre los varios candidatos que se están postulando, ¿irían como una sola fórmula? ¿El MNR se mantendría solamente como partido político e iría con su candidato? ¿Qué han pensado al respecto? El MNR se lo vuelvo a ratificar al pueblo boliviano, al pueblo de Santa Cruz, para defender la riqueza, el medio ambiente, para defender el capital humano de este país, necesita una transformación profunda, y eso es con un candidato único. El MNR lo va a hacer, va a proponer hasta lo último de encontrar ese ciudadano que existe, que hay, y existe un programa, y existe un pueblo que está ansioso de conocerlo. El MNR lo va a presentar y va a contribuir en eso, porque esa es la manera de recuperar la democracia, recuperar la economía, recuperar y sacar a los que hacen uso perverso del poder, que son estos señores que el otro día inventaron un autogolpe para quererse siguiendo sostener en el gobierno. Eso no lo vamos a permitir, y eso es con un proyecto y con un programa. Tatiana, Gerardo, su mensaje final, porque la verdad es que estamos nosotros empezando con este ciclo de entrevistas y espacios a quienes puedan presentar sus propuestas, llámense partidos políticos, agrupaciones de ciudadanos, llámense opiniones individuales, candidatos o precandidatos. Y bueno, ahora les tocó a ustedes, al MNR, a este partido importante en la historia boliviana, y por supuesto es importante saber también cuál es el mensaje que ustedes le dan, tanto al partido político como en MNR, tanto también a la sociedad que los está viendo y escuchando. Primero que nada, agradecer una vez más por la invitación. Espero que no sea nuestra primera y última visita. Tenemos una ley, Tatiana. Así es. El que viene vuelve. Entonces, nuestro mensaje final es a los jóvenes y a toda esa población boliviana, a todas las provincias, aquellos que están ni siquiera en el país, están fuera, crean que el movimiento nacionalista revolucionario está a punto de lanzar algo espectacular para ustedes. Vamos a conquistar nuevamente esos corazones, queremos una Bolivia mejor, necesitamos el cambio que necesita no solamente Bolivia, nuestro departamento, y estamos haciendo la invitación extensiva a toda la juventud, a todas esas mujeres valientes que ahora somos el puntal de lanza de este país, a todas aquellas personas que se quieren sumar, profesionales, instituciones, sectores sociales, que siempre han formado parte del movimiento nacionalista revolucionario, vuelvan nuevamente a sus bases, vuelvan nuevamente a levantar la bandera rosada, porque creo que es momento de cambiar la historia de nuestro país y volver a lo que siempre Bolivia necesitó, una Bolivia democrática. Gerardo. Gerard decía, el que viene vuelve. Volveré, dice la canción. Te amaré toda la vida. Amamos a Bolivia, amamos a Santa Cruz, queremos su riqueza. El sol nace para todo y entra por la ventana de los bolivianos. Ese sol tiene que reaparecer, y eso es solo con el MNR. El MNR tiene un proyecto, tiene un programa. Así lo manifiesta el jefe nacional actual del partido, y nosotros conocemos algo de aquello. Nosotros vamos a volver a gobernar este país en unidad con todos los sectores de la bolivianidad, con todos los sectores laborales, que son muchísimos, en ese son de la alianza intersectorial, interlaboral que hay en este país, sin discriminar, sin confrontar regiones, sin doble discurso. Cuando estoy en La Paz, cuando estoy en Santa Cruz, digo lo que quiero que me escuchen. No, Bolivia necesita seguridad, justicia, honestidad, transparencia, producción. Necesita alimentar a este país, y eso le viene a lograr. Necesita tener un país en paz y un país con perspectiva. Para los emprendedores, para los jóvenes, para las mujeres y hombres de Bolivia, para los niños, tengan la esperanza que el MNR siempre tiene unas respuestas en momentos críticos. Lo hicimos en 1985, lo hicimos el año 1993 al 97, y lo volveremos a hacer en esta oportunidad que el país necesita de la entrega de sus hombres y mujeres a través de los partidos políticos. No hay democracia sin partido, y no hay gobierno sin partido. Y este instrumento político, patrimonio de la política y de la historia de Bolivia, va a volver para entregarse nuevamente y salir de esta crisis y volver a pensar en que los bolivianos deben vivir mejor en el futuro. Gracias, Gerardo, gracias, Tatiana, por habernos visitado en esta noche, en esta oportunidad y en este segmento Depende de Vos. Gerard.
Muchísimas gracias. Será hasta el día de mañana cuando tengamos otro programa más a las 19 horas. Cerramos con el sello de Depende de vos. ¿Te parece, Teo? ¿Sí? Bueno, adelante, cerramos el segmento. Propuestas, compromisos, elecciones, candidatos y candidatas. Depende de vos. Información de lo que importa para tomar una decisión al momento de elegir. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Conduce Juan Carlos Genio. Depende de vos. No te lo perdas. Y bueno, retornamos.